¿El gobierno podrá eliminar las retenciones de acá a 2, 3 años? ¿Cómo viene el desarrollo de la infraestructura en las provincias de Buenos Aires y La Pampa? ¿En qué consiste la ley de plaguicidas? ¿Se retomará el plan maestro del Río Salado? Comprende todos estos temas en esta entrevista con el secretario de Carvap. Hola a todos, yo soy Jerónimo Kenner, periodista de la agencia Safras News Latam, y en el día de hoy me encuentro con Pablo Ginestedt, secretario de Carvap. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar charlando con vos. Pero, bueno, para arrancar me gustaría empezar por un tema muy relevante estos últimos meses, las retenciones. Desde Carvap siempre se han manifestado en contra y han pedido por su eliminación. Después del anuncio de Javier Milei en la Expo Rural por la baja permanente de las retenciones, ¿cuál es la postura de los productores de cara, digamos, a la campaña gruesa 25-26? Y si esta medida de las bajas alcanzan. A ver, Carvap y todas las entidades, sobre todo CRA con Carvap, venimos en este reclamo ya más de 20 años llevamos, lamentablemente, es una cuestión de los derechos de exportación que no se logra solucionar. En este cambio en la macro que ha habido acá en Argentina, digamos, quedaron muchos costos en dólares muy altos para los productores, lo cual con este nivel de retenciones que tenemos y justo con una baja internacional de los precios de los commodities también repercute fuertemente en la rentabilidad, lo cual, a pesar de que uno está de acuerdo en muchas de las cuestiones que el presidente Milei ha manifestado en el ordenamiento de la economía y hacia dónde tenemos que ir, bueno, que compartimos, pero tenemos que tener un plan de la eliminación de los derechos de exportación, si no se van a eliminar productores. En este sentido, lo que le reclamamos al presidente Milei, que es fenómeno lo que hizo el otro día con ese anuncio, después que la habían bajado temporalmente, subieron 15 días, las volvieron a bajar, todo eso no ayuda a la previsibilidad que necesita el sector. Nosotros precisamos a largo plazo las medidas, mediano y largo plazo, esto no ayuda. Y lo que sí necesitamos es discutir un plan de cómo vamos a seguir de acá para adelante, ¿no? Porque entonces, si uno ya le dice, mira, vas, por decir algo, medio punto por mes, vamos a ir bajando, bueno, uno ya tiene un horizonte, dice, si siembro ahora, cosecho dentro de 6 meses, ya voy a tener otro nivel de precio, etcétera. Pero si no, siempre vamos quedando a que el presidente diga, bueno, hoy las bajo, y es difícil programar hacia futuro y de esa manera programar para sembrar y producir más y que, digamos, nosotros decimos, si sacamos retenciones va a haber mayor producción. Bueno, empecemos a dar las señales, ese es el reclamo más grande que hagamos ahora de, bueno, fijemos un cronograma para que en, no sé, 2, 3 años se eliminen totalmente, que hoy las de la soja, que son las más pesadas, que están en 26%. ¿Y ven posible, digamos, concreto esta eliminación de acá a 2, 3 años? Y ojalá, nosotros estamos trabajando para eso y vamos a confiar en la palabra del presidente, que él dijo que durante su gestión las iba a eliminar y vamos a trabajar. Creemos que, como yo te decía antes, ojalá este año en el Congreso se discuta un presupuesto y la baja de esa retención esté dentro del presupuesto, porque entonces todo el arco político sabe cuánto menos van a recaudar por retenciones y cuánto menos van a poder gastar, y nosotros sabemos cuánto menos vamos a dejar de pagar. Entonces es un ganar-ganar, por decir de alguna manera, en la previsión de todos, y ojalá el presidente y los diputados podamos dar este debate en el Congreso e incluirlo dentro de una ley, entonces que lo que nosotros queremos que tenga fuerza de ley para que el día de mañana sea más difícil de que algún político vuelva otra vez sobre los pasos y vuelva a implementar los derechos de exportación. Y más allá de, bueno, de esta temática de las retenciones, ¿qué otras medidas creen desde Carvap que se les puede pedir al gobierno para que las próximas campañas sean mejores? No, a ver, básicamente hoy lo que más está afectando al sector, obviamente son los derechos de exportación. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver por ahí más con lo provincial y los municipios, con lo que son los impuestos a los provinciales, básicamente ingresos brutos, que bueno, se terminan acumulando en cascada y hace que muchos de los productos y de las maquinarias que tenemos que comprar terminen teniendo un sobreprecio extra producto de esa cantidad de impuestos. Lo mismo con una proliferación de tasas municipales que están apareciendo en el interior, en diferentes pueblos, que hacen que bueno, que
baja impositiva que tenemos de algunas cuestiones a nivel nacional se van compensando con subas en otros poderes, y lo cual eso, bueno, no nos perjudica. Pero básicamente el gobierno nacional hoy lo que más le reclamamos, que más pesa en el sector, son los derechos de exportación. Después, el gobierno nacional viene haciendo como una buena tarea, desregulando un montón de cuestiones y permitiendo que la vida de los negocios sea mucho más fluida, y eso está muy bueno y se está viendo esa repercusión, pero bueno, tenemos que ver el tema provincial y municipal, cómo bueno, ir solucionando esos temas. Y después el otro grande problema que tenemos, que sí de la nación, el del tema infraestructura, desde que el presidente Milei entró, que dijo que bueno, que no, la obra pública, bueno, todas las cuestiones de corrupción que se venían de arrastres, pero bueno, se ha dejado de hacer inversiones en infraestructura, digamos, hoy las rutas están en un colapso, muy destruidas, ya venían destruidas y venían siendo un mantenimiento mínimo, y durante 2 años prácticamente no se les ha hecho nada, o sea que la caída de calidad es mucho. Y bueno, y Argentina no tiene una infraestructura de transporte ferroviario como para mover las producciones, todo básicamente a través de rutas, lo cual, bueno, incrementa los costos, la accidentología, los riesgos que hay que al momento de andar en rutas que están colapsadas y en muchos casos totalmente destruidas. Entonces, ese es el otro punto que hay que abordar rápidamente, y además que uno no dice, bueno, mañana voy a arreglar esta ruta y en 2 días está arreglada, ¿no? Son trabajos que demandan mucho tiempo, ¿no? Entonces, por eso es necesario empezar cuanto antes. Claro, bueno, en ese sentido, digamos, bueno, la intención del gobierno es llevar un poco la infraestructura hacia una inversión privada, eh, que ustedes eh, pueden, digamos, sobre la inversión privada que pueden decir. Nosotros le decimos que fenómeno, que bárbaro que sea que la inversión, que se concesione la ruta y que la inversión sea privada, pero hagámoslo, Claro, digamos, démosela a alguien para que empiece a hacerse cargo, porque hoy por hoy las licitaciones todavía no se han hecho, a ver qué empresa privada se va a hacer cargo de las rutas. Entonces, creemos que en eso lamentablemente se dejó pasar mucho tiempo. Digamos, habrá que ver cuestiones de cómo son los procesos, ¿no? Pero bueno, creemos que en eso se demoró demasiado, y bueno, ahora estamos corriendo desde atrás, ¿no? Entonces, ojalá cuanto antes salgan las licitaciones y las empresas que se hagan cargo empiecen rápidamente a poder trabajar, ¿no? mm. Bueno, después hay dos temas centrales que, bueno, Carvap siempre se ha manifestado, que específicamente en La Pampa está, bueno, la ley de plaguicidas, que si no me equivoco, corregime si no, se aprobó en 2020, pero nunca se concretó, digamos, las medidas. ¿Cuál es la posición de Carvap? Y bueno, si puedes desarrollar un poco en qué consiste esta ley. Claro, a ver, el problema de La Pampa está pasando en la provincia de Buenos Aires, una cuestión similar también, que se dictan leyes, a veces desde un escritorio, desde legisladores que no tienen idea del tema, y se ponen distancias arbitrarias que después en la práctica son imposibles de llevar a la práctica, digamos, de poder ejecutar esas leyes. Y eso es lo que pasó en La Pampa. Se votó una ley en el 2020 y después es imposible ponerla en práctica. Y además, si se pusiera en práctica, en toda la zona productiva de La Pampa, la parte más agrícola, digamos, norte de la provincia de La Pampa contra Córdoba y Buenos Aires, prácticamente el 50% de esa superficie agrícola quedaría fuera de producción, porque quedaría afectada por esta ley y no se podría hacer ningún tipo de aplicaciones de agroquímicos, lo cual, digamos, también es perjudicial para la misma provincia, ¿no? Porque, digamos, no. Entonces se intentó de ver si en la reglamentación de la ley se podían replantear algunas cuestiones para hacerla eh, más a la realidad, a la ley. Lamentablemente no se ha podido, y ahora, bueno, aparentemente el gobernador como que están tratando de avanzar con la ley, y lo que se estamos pidiendo es, esa ley es mala, no sirve, deroguémosla y hagamos una nueva, y tengamos en cuenta a criterios técnicos, no criterios ideológicos de ambientalismos y demás, porque si técnicamente hay algo que se puede hacer y que en el resto del mundo lo hacen, ¿por qué acá no lo podemos hacer, no? Obviamente hay que tener los cuidados necesarios,
con lo que es las comunidades y no contaminar, y eso está claro, pero en la provincia, en general en Argentina, se hacen cientos de miles de aplicaciones de fitosanitarios a diario. Y prácticamente de vez en cuando aparece algún problema de que hubo alguna deriva hacia un pueblo o algo. O sea que es ínfimo los problemas que pasan. Se hace todo muy profesionalmente en esto. Los productores se han capacitado, han invertido en tecnología. No es como hace 20 años atrás. Hoy se tiene mucha más conciencia bueno, de no molestar a la gente, por más que uno a veces sabe de estos productos, no, por ejemplo, uno de los más siempre es el glifosato, que bueno, si uno lo mira en su poder, digamos, de daño hacia el humano, es menos dañino que la sal, digamos, cuando uno analiza la dosis letal media. Pero bueno, entonces uno sabe con qué anda trabajando y no tiene miedo, pero por ahí es entendible que el ciudadano que dice, no, a ver qué más, bueno, pero que tienen que estar tranquilos que si las cosas se están haciendo bien, no pasa nada hacerlo cerquita, y si se están haciendo mal, poner 100 metros, 1000 metros o 2000 metros, el daño va a ser igual. Lo que tenemos que apuntar es hacer las cosas bien, ¿no? No importa la distancia que lo estamos haciendo. Está claro que hoy la tecnología permite aplicar prácticamente hasta la puerta de tu casa y no pasa nada, pero bueno, tenemos que trabajar de alguna manera, ser conscientes todos en que los sectores rurales en el interior de las provincias, básicamente los pueblos viven de los sectores rurales, y si empezamos a poner distancias, que no dejamos producir, dejamos tierras fértiles sin producción, bueno, eso a la larga va a ser menos trabajo, menos divisas que ingresen, menos producción, bueno, menos recursos para todos en general, para toda la sociedad. Sí, digamos que también es muy importante, algo que parece básico, pero que es muy importante, es a la hora de pensar una ley, tener en cuenta, digamos, la opinión de los productores que realmente son los que saben del tema. Sí, sí, totalmente. Por eso nosotros decimos, la ley la tenemos que hacer en base a cuestiones técnicas, ¿no? Y científicas, no a cuestiones ideológicas de un diputado, de un senador o de un ambientalista que tienen otra visión de las cuestiones. Bueno, hay cosas técnicas y científicas que están probadas. Esto como, a ver, hacer un puente. Bueno, hacer un puente trae un ingeniero civil que sabe cómo hacerlo, no es que se siente de no, no, bueno, y esto es lo mismo. Acá hay gente que estudió y que sabe cómo hacer las cosas, y que se puede claramente tener ahí en otros países. Uno ve lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, que uno ve que los cultivos están prácticamente hasta al lado de las localidades, y no pasa nada, ¿no? Y hay suficiente evidencia científica que así lo respaldan. Bueno, y por último, para no sacarte más tiempo, otro tema que Carvap siempre se ha manifestado es la continuidad del plan maestro del Río Salado, que está frenado hace un montón de años y que bueno, eso implica una pérdida económica y productiva muy grande. Si querés, puedes desarrollarme en qué consiste el plan maestro y bueno, qué es lo que específicamente piden ustedes. Bueno, la provincia de Buenos Aires, por su característica del terreno, todo lo que es el centro y el oeste de la provincia, eh, digamos, tiene una pendiente contraria a la pendiente natural del resto de la provincia, digamos, entonces las aguas no bajan naturalmente. Hay una zona que no tenemos, todo el oeste no tiene desagües naturales, no hay ríos, no hay arroyos, no hay nada. La zona General Villegas, 9 de Julio, Carlos Casares, Peguajó, Trenquelauquen, ahí no hay nada. Y el resto de la cuenca del río Salado, que son alrededor de 17 millones de hectáreas, que prácticamente es más de la mitad de la provincia de Buenos Aires, bueno, tiene su pendiente hacia el río Salado, que desemboca en el mar. Ese río es un río de llanura, que es un río con poca pendiente, y bueno, tenía poco cauce y demás, bueno, con los años, de cientos de años de todo sedimentado. En el 99, producto de la cantidad de inundaciones que teníamos en la provincia de Buenos Aires, se encarga un estudio a una empresa inglesa, Halcrow, que hace un plan de toda la cuenca de cómo habría que hacer las obras para evacuar esas aguas o mitigar las inundaciones. Ese plan se puso en marcha en el 2002 y tenía un plazo de 15 años como máximo, debería estar terminado en 2017. Hoy, en el 2025, estamos al 60% aproximadamente, 65%, o sea que todavía ya llevamos 10 años de atraso casi, y todavía falta más o menos 30-40% de la obra.
Y bueno, y obviamente tenemos en esta cuestión del clima, de cómo nos viene afectando. Otra vez tenemos gran parte de la provincia de Buenos Aires con muchísimos problemas, sobre todo en esta zona donde las obras no se han hecho. Si uno miraba hace 2 meses atrás, toda la parte donde la obra del Plan Maestro avanzó y está casi finalizada, cómo rápidamente, en 60 días aproximadamente, la situación se normalizó y donde no llegó la obra, todavía tenemos los problemas y todavía, bueno, estamos mirando para arriba porque la semana que viene hay un pronóstico de lluvias muy grande otra vez para el centro de la provincia y bueno, ya vamos a seguir agrandando el problema. Y bueno, entonces el reclamo es, en su momento era un costo de 4.000 millones de dólares, tenía el plan en el año 2000. Y bueno, las pérdidas que han ocurrido por estas inundaciones se han pagado muchas veces el costo del plan ese, porque bueno, todas las zonas inundadas son tierras improductivas que no se pueden producir, es pérdida de cultivo. Este año muchas hectáreas de soja y maíz quedaron bajo agua que no se pudieron cosechar y no se van a poder sembrar de nada probablemente para la próxima campaña, lo cual, bueno, es un problema que no solo a los productores, sino que termina afectando a toda la sociedad, porque, bueno, son menos recursos que van a estar entrando al país, ¿no? Que eso es lo que uno siempre apuesta a mayor producción. Por eso es necesaria la continuidad de la obra. Esto es una obra que no solo es con una visión de la provincia, sino tiene que ver la nación, porque también parte de la provincia de Santa Fe, Córdoba y La Pampa, digamos, vuelcan parte de sus aguas a esta obra y estratégicamente para la nación el tema de la agricultura hoy es el principal proveedor de divisas de la Argentina, es una cuestión estratégica, ¿no? Entonces, bueno, son obras que las tenemos que pensar estratégicamente como país y no dejárselas a una provincia que solamente se haga cargo, ¿no? Es una obra además que es muy compleja, para que tenga una dimensión, producto de las obras que hay que hacer, hay que mover casi 3 veces más de tierra que lo que se movió para hacer el canal de Panamá. Digamos, es una obra que es de muchísimos kilómetros, más de 400 kilómetros de canales que hay que hacer, que, bueno, y dragados, que es muy compleja y también lleva mucho tiempo. Más allá de todas las demoras que ha habido, es una obra que lleva tiempo. Mm. Bueno, digamos entonces en resumen, más allá del pedido de eliminación de retenciones, que es como el tema central, creo que en líneas generales lo que se está pidiendo a Nación y bueno, a las provincias es el desarrollo de infraestructura, que es, digamos, algo clave para todos, digamos. No, no, total, porque si no, decíamos, si nos eliminan las retenciones y Argentina pasa a producir, vamos a poner 50 millones más de toneladas, ¿por dónde las vamos a sacar? Porque no hay forma física de poder llevar esa producción hacia los puertos hoy, porque la infraestructura no está, o la que está, si tenemos que mover ese tamaño de cosecha, va a colapsar, digamos, ¿no? Entonces, no es solo sacar, sino, bueno, empezar a dar las condiciones para que parte de la infraestructura le va a corresponder al Estado, porque esta obra del salado es, digamos, no hay un privado que diga, bueno, yo me hago cargo y voy a cobrar un peaje, no existe esa forma, eh, pero sí el Estado tendrá que arbitrar los medios para que los privados la hagan y el Estado pagar vía los impuestos que recauda. Y en el caso de la ruta, bueno, concesionar para que los privados inviertan y después cobren un peaje, lo que sea, bueno, para dar el servicio del mantenimiento de la ruta. Pero bueno, pero necesitamos poner eso en marcha, ¿no? Bueno, Pablo, creo que eso es todo, así que te agradezco por tu tiempo y bueno, seguramente en el futuro estaremos hablando nuevamente. Bueno, un gusto y a disposición. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes.